tarifas. Aumento, sí. El tarifario que publicamos tiene un aumento promedio simple de 24,4%. Estos son los usuarios sin tarifa social, los que no tienen tarifa social del AMBA, en esta tabla, por categoría, por consumo promedio. Y bueno, ustedes pueden fijarse ahí en la columna rosa cuánto es el promedio de incremento en función de la categoría de consumo que tienen. Fíjense que el R1, que es el que consume 77 kWh mes promedio, es un 35% de la población. Estamos hablando más de 1,5 millones de hogares aproximadamente, que pagan 233 pesos promedio mes, aumento incluido. Categoría 2, que consume 229 kWh mes, que es otro 37%, 1.200.000 usuarios. Usuarios está diciendo conexiones, ¿no? Esto multiplicar por 3 o 4 en función de la cantidad de habitantes, estamos hablando de 6 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, pagan, aumento incluido, 643 pesos por mes la factura de luz, es con un incremento del 28%. El siguiente escalón es R3, que tiene un consumo medio de 360 kWh y que tiene 300.000 usuarios, es el 10% del total de la población, digamos, sin tarifa social, y paga 1.000 pesos. Así que entre los primeros dos escalones, de los que no tienen tarifa social, el 72% paga menos de 600 pesos, el 35% menos de 233 pesos, el 85%, prácticamente todo el AMBA, menos de 1.000 pesos. Ese es el cuadro tarifario aumento incluido que estamos publicando hoy. Después, por supuesto, ¿no? Hay números que hay 15.000 usuarios en todo el AMBA que consumen casi 2.000 kWh mes promedio. Hay algunos de 4.000, yo he visto facturas de 4.000, 5.000, y ahora voy a dar un detalle respecto de eso, que sí, que pagan 8.000 pesos. Para esos el incremento es menor, es del 20%, por eso el promedio es 24%, y esto tiene sentido porque el costo de la energía en esas facturas pesa más que el VAD, y el VAD, que es el valor de distribución, aumenta muy poco respecto del costo de generación. Recuerden que los contratos de distribución que tenemos con Edesur y Edenor están especificados, no están dolarizados, por eso aumentan conforme a un índice de inflación, y además acordamos con las distribuidoras que en este semestre fuera el aumento de la mitad de lo que estaba pactado en el contrato, recién a partir del siguiente escalón de decisión, que es en febrero, para la otra mitad. Por eso tiene menos impacto. Pero también lo hicimos entendiendo que, digamos, acá no necesariamente, si bien estos son los que no tienen tarifa social, pero pensando en el otro cuadro, el de tarifa social, hay muchos vulnerables de alto consumo eléctrico que consumen mucho porque no tienen posibilidad de consumir otro tipo de energía, no tienen gas, no acceden ni a la garrafa, y que se calientan con electricidad o que tienen mucho consumo eléctrico. Entonces, contrariamente a lo que intuitivamente parece, donde los más necesitados, los que menos acceso tienen a los recursos públicos, a veces tienen mucho consumo eléctrico, y pensamos en eso, y por eso acá ustedes van a ver después en tarifa social que casi no tiene impacto, no tiene aumento para ese tipo de consumidor. Tarifa social se mantiene el mismo esquema que teníamos. Solo para recordar, hay 4,3 millones de personas en toda la Argentina que tienen tarifa social. Acá la tarifa social es sobre el valor mayorista de la energía, lo que Cameya le vende a las distribuidoras, y lo absorbe 100% el Estado Nacional para todas las provincias. Es decir, y repito y de vuelta, este gobierno se ha ocupado de, primero, asegurar que el costo de energía sea igual para todos, que no haya diferencias entre Capital, Gran Buenos Aires, Formosa, Corrientes, todos los distribuidores pagan lo mismo por la energía. Y segundo, que la tarifa social sea igual para todos también, con una excepción, que es el NEA. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al gas. Ahora estamos terminando el gasoducto, una inversión del Estado, casi 2.000 millones de dólares, que con el tiempo irá generando conexiones, y además hace más calor y por supuesto tiene más consumo. Entonces,
Para toda la Argentina funciona la tarifa social. Los primeros 150 kWh mes es gratuita la energía, no pagan, y los siguientes 150 pagan el 50% de esos 150. En el NEA, la excepción es que los dos bloques no pagan. Acá, la misma estructura tarifaria que mostré antes para los que no tienen tarifa social, para la tarifa social ya aplicada al AMBA, ¿sí? Que es donde nosotros podemos publicar. Cada ente provincial publica a partir del subsidio que tiene tarifa social los cuadros tarifarios que corresponden. En este caso, en el AMBA, el 30%, digamos, de la población con tarifa social, que son unos 300.000 usuarios, más o menos casi más de 1 millón de personas. Acá generalmente hay más habitantes por hogar que donde no hay tarifa social, salvo los jubilados de mínima, paga 66 pesos por mes. El otro 37%, 400.000 conexiones, 268 pesos por mes. Y lo que decía antes, ¿no? Para los de muy alto consumo, que son unos 100.000 conexiones, con este esquema que hemos diseñado, y que consumen mucha energía eléctrica, porque no acceden a ninguna otra fuente de energía, los aumentos son del 2%, 3%, prácticamente nada respecto al resto. Esto es una novedad que hemos aplicado en estos cuadros tarifarios. Pensando en ese esquema vulnerable. Acá tiene un gráfico que muestra cómo es la estructura ya de tarifas con los aumentos para los usuarios del AMBA, siempre hablando de residenciales, puede hablar de pymes, de comercios, etcétera, donde pueden ver el naranjita, que es la tarifa social residencial 1, es decir, los de bajo consumo que tienen tarifa social, ya hablando del total de la población, es el 7%, paga 66 pesos. Después los que también consumen poco, pero no tienen tarifa social, que es el 27% de la población, del AMBA o de las conexiones, 233 pesos. El rosadito, que es un tarifa, digamos, el siguiente escalón de consumo con tarifa social, que es el 9% del total de la población, paga 268 pesos. Siguiente escalón, que es R3, de consumo con tarifa social, es solo el 3%, paga 612 pesos. Y el segundo escalón de consumo, que es el R2, que es el 28% del total de las conexiones de AMBA, paga 643 pesos. Es decir, casi la mitad pagan menos de 270 pesos por mes, aumento incluido, y otro 25%, bueno, 30% paga 643 pesos. 75% de la factura.